En este 21º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia, siguiendo todavía con el Evangelio de Lucas, nos propone un texto que es muy interesante. Abre con una pregunta que hace alguno, una persona anónima, en que pregunta cuántos se salvarán. Y esta pregunta nos pone primero la pregunta a nosotros, ¿de qué se trata la salvación? Nosotros, los que hemos recibido catequesis en nuestra historia, en el colegio o en la parroquia, nos han hablado de la historia de la salvación. Y la salvación es esta historia de la relación que ha tenido Dios con su pueblo, con un grupo de hombres particular, en particular este grupo que llamamos nosotros el pueblo de Israel, pero también la historia de la relación de los apóstoles con Jesús y finalmente de esta iglesia que comienza en el libro de los Hechos relacionándose con Dios Espíritu Santo. Entonces la salvación es esta historia de la relación de la humanidad con Dios. La salvación consiste entonces en vivir de una manera que Dios nos invita a vivir, de un modo en el cual Dios nos invita a vivir. Es un modo que hemos reconocido nos hace plenos. Su resumen, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, es la síntesis de este modo que nos propone Dios. Pero más que preguntar cuántos se salvarán y preguntar en qué consiste la salvación, la pregunta más de fondo es ¿quiénes se salvarán? ¿Quiénes serán los que se salven? Bueno, y ahí es donde Jesús entra en otros matices de esta pregunta. Y nos indica, mire, ustedes entren por la puerta estrecha. Por lo tanto, parece que para salvarse hay que hacer algún grado de esfuerzo. De alguna manera salir de las ilusiones que nos muestran esas puertas anchas, sencillas, por donde entra mucha gente. Y encontrar cuál es ese camino por donde no transitan tantos, que a veces es un camino que nos resulta difícil, pero que sin embargo ahí se encuentra el verdadero modo de vida, el verdadero modo, el modo pleno de vivir la vida que nos propone Jesús. Entonces, Jesús como que nos advierte y nos dice, oye, atención con las ilusiones y el atractivo que nos provoca lo fácil, lo aparentemente satisfactorio en el corto plazo, pero que en el largo plazo no construye demasiado. Entonces, ahí hay una primera advertencia que es importante en este texto. Y yo creo que hay que preguntarse, entonces, a ver, ¿cuáles son esos caminos fáciles que a mí me atraen y que pueden resultar siendo caminos engañosos en la vida? Esos caminos que son muy transitados. En cambio, ¿cuáles son esos caminos aparentemente difíciles, pero en los cuales a la larga he ido encontrando plenitud? Son esos caminos que implican algún sacrificio probablemente. Bien, ahí tenemos una primera veta que hay que mirar. Pero lo segundo es que Jesús en este texto cierra diciendo, ojo, porque los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y ahí está aludiendo explícitamente a este pueblo de Israel que ha sido el primero en conocer a Yahvé, ha sido el que ha tenido la fortuna de que Jesús se encarnara como miembro de ese pueblo. Pero que, ojo, por pertenecer al pueblo uno no necesariamente se salva. Y aquí hay una pregunta también, porque nosotros a veces cristianos hemos entrado en esa lógica y hemos pensado que, por ejemplo, se salvan los que cumplen los nueve primeros viernes de mes, celebrando la Eucaristía. O se salvan aquellos que usan el escapulario. O se salvan aquellos que tienen la costumbre de rezar cada día los misterios del rosario que son correspondientes. Como si cumpliendo una cierta mecánica fuera garantía de que nos vamos a salvar, es decir, vamos a entrar al cielo. Y ojo, porque la salvación no opera así con mecanismos automáticos, sino que la salvación opera de otra manera. Y Jesús da una pista que es muy importante, porque dice, algunos me van a decir, oye, si te vimos predicando en nuestras plazas, si estuvimos contigo en tales lugares, si hicimos tantos méritos para poder encontrarnos contigo. Sí, pero Jesús dice, no los conozco. Ahí
creo yo que se encuentra una clave muy interesante y quizá un poquito más profunda a propósito de la salvación, porque parece que para salvarse lo que hay que hacer es dejarse conocer por Jesús. No basta con que nosotros conozcamos quién es, podamos formular sus mandamientos de memoria, podamos decir cuáles son las cosas que hay que hacer para ser un buen cristiano, sino que el punto está en si hemos entrado en una relación con Él y hemos dejado que Él nos conozca. En buenas cuentas, entrar en una relación tan profunda que ha facilitado que Él nos toque el corazón. Y esa creo yo que es la pregunta fundamental. A ver, al llegar al final al cielo, mirando a Jesús a la cara, Él podrá decirte, sí, te conozco. Bien, la invitación entonces es a que podamos abrir el corazón, dejar que Él nos conozca y que así, entrando en nuestra vida, pueda transformar nuestros corazones, nuestras actitudes, nuestros criterios y podamos ser cada día más semejantes a Él. Dejarnos conocer por Jesús. Que tengas un muy buen domingo.